Bueno, entonces se trataba en este ejemplo de implementar una función lógica utilizando un multiplexor. La función está allí y se trataba entonces, por lo tanto, de utilizar, bueno, vamos a hacerlo utilizando el método basado en las tablas de verdad. Creo que más fácil de pronto fue, aunque ambos no son difíciles. Entonces, lo que ahí está a la izquierda, está lo que queremos, el circuito lógico que va a tener tres entradas, A, B y C, ¿sí? Y una salida, obviamente. Y lo vamos a hacer utilizando un multiplexor que, como tiene tres variables, entonces mi multiplexor debe tener dos entradas de selección que se llaman S1 y S2. Y según vimos la clase de ayer, las dos variables más significativas, o sea, A y B, las centramos por las entradas de selección, es decir, asignándole S1 que haga el papel de A y S0 que haga el papel de B. Entonces, por ahí ya tenemos las dos variables de entrada. Y nos falta, pues, la variable C que el papel va a hacer ahí, va a representar con las entradas, con los canales de entrada del multiplexor, del MUX4. Bueno, entonces, para eso, planteamos la tabla de verdad, o sea, escribimos la tabla de verdad, que como sabemos son tres variables, tiene 2 elevado a la 3 combinaciones posibles, ¿sí? Ya sabemos, en orden, ¿no? 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1. Y lo que hacemos es evaluar la función en cada una, para cada una de esas combinaciones de las entradas, ¿sí? Entonces fácilmente podemos escribir el valor de la función, pues evaluándola en los valores de A, B y C, dependiendo si son ceros o unos. Bueno, la tabla de verdades es fácil, bueno, creo que ustedes ahí va a ir apareciendo. 0, ¿sí? Por el primer caso, donde haya A o B que valga 0, pues hace que todo el término valga 0. Si todos los términos valen 0, la suma vale 0. El siguiente valor, ¿cuánto vale? A ver, ¿quién me dice? 1, 1. ¿Qué más? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. 1, 1. Bueno, espero que sí sepan de dónde sale. Bueno, simplemente repito, es evaluar la función que nos plantea. Entonces, como ya tengo el valor que toma la función, lo que se hace es dividir en 4 grupos, como tiene 4 canales y cada grupo le vamos a asignar el valor de vamos a asignar el valor de I sub 0, lo vamos a llamar bien, I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3 a cada grupo, para poder saber qué valor se va a asignar a I sub 0 en función de la variable C. ¿Y cómo se hace eso? Entonces simplemente nos fijamos en las dos últimas columnas, ¿sí? Entre la columna C y la columna F, y vemos si C vale 0, F vale 0. Si C vale 1, F vale 1. ¿Qué significa eso? Que F es igual a C, es decir, toma el mismo valor. Y ese es el valor que se le asume a I sub 0. Entonces, por lo tanto, I sub 0, ¿sí? I sub 0 debe ser igual a C. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, mirando estas dos últimas columnas. Entonces, si C vale 0, F vale 0. Si C vale 1, F vale 1. Eso significa que F es igual a C, y a ese valor le vamos a asumir que tiene la variable la entrada del canal I sub 0. ¿Sí? Aquí para la segunda parte. Entonces, ¿aquí qué significa? Si C vale 0, F vale 1. Si C vale 1, F vale 0. Eso significa que F
es lo contrario, ¿no? O sea, es negado. Y ese valor se lo vamos a asumir a I sub 1. Las dos últimas. Entonces, ¿qué significa? Que si C vale 0, F también vale 1, y si C vale 1, F vale 0. Eso es lo mismo que lo anterior. Significa que F es igual a C negado, y a ese valor se lo asumimos al canal I sub 2. Y por último, vemos que si C vale 0, F vale 1, y si C vale 1, F vale 0. O sea, independiente, no importa qué valor tome C, F siempre va a valer 1. Por lo tanto, ese es el valor que se lo vamos a asignar a I sub 3. Y como ya tenemos que las entradas de selección, las entradas de selección vamos a tomar las variables A y aquí B en ese orden, o sea, de mayor peso para A y el de menor peso para B. Entonces ya tenemos los valores que van a tener A, B y C. Y con eso ya podemos hacer el circuito, ¿sí? El que nos mostraba Cristian, respuesta que nos daba Cristian. ¿Listo? Bueno, espero que ya quede claro esa parte. Entonces ahí aparece el circuito, que es el que miramos ahí. Entonces, a las entradas de los canales I sub 1 y sub 2 entran la variable C invertida. I sub 3 vale 1. Y a las entradas de selección metemos las variables de la función A y B en ese orden, ¿no? La de mayor peso la colocamos a S sub 1. ¿Sí? ¿Sí queda claro ya? Sí, profe, está claro. Bueno, entonces ahí tenemos el circuito que buscamos. Podríamos hacerlo al revés, ir dado el circuito, encontrar qué función lógica le está asignada. Creo que se puede hacer al contrario, no tendría ni mayor problema. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, aquí vamos a hacer, ahora, bueno, este ejercicio para ustedes, a ver, rápido. Dice, ejercicio de implementación de una función lógica con un MUX de 8 a 1 líneas. Bueno, aquí se plantea todo el problema. A ver, gastémosle unos minutitos para tratar de resolver ese problema, suponiendo que se les plantee. Dice, primero pues el ejercicio se trata de, bueno, implementar una función lógica, pero hecho con un multiplexor. El problema es el siguiente, dice, diseñar un circuito lógico de 3 switches A, B y C. Va a tener 3 variables de entrada, ¿no? Tal que cuando 2 o más switches estén encendidos, es decir, estén en on, o sea, cerrados, funcione una máquina. Si se enciende, se prenda. Cuando 2 o más. Y hacerlo con un multiplexor. Cuando yo digo MUX 8, ¿qué significa? Que tiene cuántas entradas de selección tiene. Para poder multiplexar 8 canales necesito un multiplexor que tenga Dos entradas de selección. ¿Cuántas entradas de selección? ¿2, seguro? Son 3.
3, ¿no? Porque recuerden el número de canales que pueden multiplexar está relacionado con el número de entradas de selección. Y la relación siempre es 2 elevado al número de entradas de selección. Si son 3 entradas de selección, entonces estamos hablando de 2 a la 3, es decir, de 8. ¿Sí? Siempre este es el clave. 2 elevado a la n. ¿Sí? Me da el número de canales para un multiplexor que es capaz de multiplexar, donde n es el número de entradas de selección. Estamos hablando de 3. Para que me dé 8, pues obviamente 2 está elevado a la 3, me da 8. ¿Está claro? Bueno, yo creo que siempre hemos mencionado eso. Pero a ver, entonces primero, ¿cómo lo haríamos el problema? Bueno, si se trataba pues de hacer el circuito lógico, pues ya sabemos que tenemos 3 variables, entonces vamos a hacer la tabla de verdad. Comenzaríamos con la tabla de verdad, ¿cierto? Entonces tenemos que escribir, bueno, A, B y C. Se salió muy feo. Entonces hacemos la tabla de verdad. Ahí está mejor. Y escribimos los valores de las combinacionales. ¿Qué escribimos? A ver, 0. Entonces, ¿qué escribimos? 0, 0, 0. 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1. ¿Qué más sigue? 1, 0, 0. 1, 1, perdón. 0, 1. 1, 1, 0. Y la última, pues todos unos. Entonces dice que ese circuito lógico que lo queremos diseñar va a funcionar tal que cuando dice 2 o más switches estén encendidos, digamos aquí llamemos on aquí, el nombre de la variable, bueno, cualquier cosa puede ser, o f. El valor que va a tomar esa función, donde vamos a colocar ceros y unos. Dice que cuando 2 o más switches estén encendidos. Entonces, ¿qué colocamos aquí? Primero sería 0. Aquí 0, ¿no? El 2 o segundo más. 0, luego 0, 0, 0. hay 1, Ahí queríamos 1 porque hay 2, miren, están hay encendidos. 0, 0. 1, 1 y 1. Y los últimos unos. Muy bien. ¿Sí? Eso sería. Miren, entonces, esa es la tabla de verdad. Muy sencillo. Bueno, voy a borrar eso para que la miremos. La tabla de verdad ya. Entonces ahí la tenemos la tabla de verdad, que es la misma que hicimos anteriormente. ¿Cuál sería el siguiente paso? La función lógica, ¿no? Pero saltémonos ese paso. Dice que utilice de una vez un multiplexor de 8 canales. Mire, aquí tenemos 8, ¿no? 8 combinaciones. Y sabemos qué valor asume para cada combinación de las entradas, ¿sí? Entonces podemos, ya tenemos esto, aquí ya tenemos esto. Valores. Entonces podemos dibujar el multiplexor, ¿sí?
el multiplexor que va a tener 8 canales y sabemos el valor que va a tomar la función. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, dibujemos el multiplexor. Ahí está. Entonces, vamos a utilizar ese MUX 8, que sabemos que tiene 3 entradas de selección. S sub 2, S sub 1 y S sub 0. A ver, ¿qué más hacemos? Hasta ahí les ayudaría. ¿Qué más haríamos? A ver. Entonces recordemos aquí, a ver. Vamos a meter aquí en las entradas de selección, van a ser el papel de las entradas A, B y C, en ese orden, ¿sí? La más significativa va a quedar con A, digamos aquí, por aquí vamos a meter a A, aquí metemos a B, y aquí metemos a C. Recordemos que el multiplexor es un dispositivo lógico que el canal de entrada pasa a la salida dependiendo de las entradas de selección. Es decir, si yo selecciono 0, 0, 0, si ese sub 0 vale 0, ese sub 1 vale 0 y ese sub 0 vale 0, ¿qué es lo que hace el multiplexor? Conecta, digamos en este caso, para esa combinación, lo conecta con la salida. ¿Sí? Para el primer caso. Si yo selecciono 0, 0, 1, si aquí valen 0, y aquí 0, y aquí vale 1, ¿sí? Aquí vale 1, vamos a decir 1. Entonces, ¿qué es lo que hace el multiplexor? Lo que hace es simplemente conecta este segundo y su 1 conecta con la salida. Y así sucesivamente. Hasta ahí le ayuda. A ver, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí lo voy a dibujar otra vez. ¿Sí? Ya. Lo mismo. ¿Qué hago? A ver, ¿qué me dice? Ahora sí me fijo en el valor de la función. ¿Qué hacemos? Para 0, 0, 0 dice que la función f vale 0. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con i sub 0? Debe estar conectado a tierra. Correcto. Lo conectamos a tierra. Sí, ¿no? Porque digamos, si yo meto 0, 0, 0, lo primero nos fijamos aquí en la tabla de verdad, entonces lo que hace es conectar esa i sub 0 con la salida. Entonces, como dice que vale 0, entonces simplemente lo conectamos a tierra. 0 voltios. ¿Sí? ¿Qué más hacemos? Ahora nos vamos a fijar en la siguiente. ¿Sí? Serían todos los que tienen 0, ¿no? Exactamente. Todos los que tienen 0 los conectamos a tierra. Y su 1, y su 2, ¿quién más? Y su 4, y su 4, ¿cierto? Son 4, hay 4 valores en donde la función vale 0, que son para 0, para 1, para 2 y para 4. Están conectados a tierra. Y nos faltan los que van a 1, que son 3, 5, 6 y 7. ¿Qué hacemos con ellos? A una fuente de voltaje. Eso, a uno lógico, es decir, a la fuente de voltaje. Si es un circuito TTL, pues va a ir conectado a 5 voltios.
Entonces, simplemente hacemos esto. ¿Sí? Y se puede comprobar, ¿no? Podemos comprobar que eso es lo que queremos. Como ejercicio, y les voy a dejar ahí como para, bueno, ¿sí se quedó claro ahí? ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿cómo implementar la función? Sería bueno que la hagan, a ver, ya que para que recuerden la parte del mapa acá, por ejemplo, de paso para saber cuál es la función, ¿no? Porque aquí sabemos que responde, ¿no? Respondería responde a esta tabla, pero no tenemos la ecuación lógica. Entonces queda como ejercicio, ¿sí? O sea, encontrar cuál es la función lógica. ¿Sí? ¿Cuál es la función lógica aquí? O sea, f como una función de a, de b y de c. ¿Cuál es esa función? Bueno, ya hay muchas formas en que la podríamos encontrar, ¿no? ¿Cuál es esta función? Una podría ser utilizando, como yo tengo la tabla de verdad, utilizando el mapa acá, ¿no? ¿Sí? Es decir, ya sabemos construir una casilla, digamos una cuadrícula de 8 casillas y utilizando el método del mapa acá encontrar cuál es la función. Entonces les quedaría como ejercicio. Y de paso, pues comprobar que esa función lógica que encontramos ahí equivale a esta implementación que hacemos con el multiplexor. O la otra forma sería, pues, escribiendo la ecuación del multiplexor aquí, f, bueno, pues como es bueno, no la voy a escribir toda porque es un poco larga, sería la ecuación del multiplexor de 3 entradas de selección, o sea que maneja 8 canales de entrada, está relacionado, bueno, aquí por ejemplo el primer término, para que recuerden, es S sub 2 negado, S sub 1 negado, S sub 0 negado, multiplicado por I sub 0. Realmente son 8 términos, ¿no? Aquí escribamos 2, que creo que nos alcanza. S sub 2 negado, S sub 1 negado, S sub 0, sin negar I por I sub 1. Y así los demás términos. Y el último pues sería S sub 2. Son 8 términos, uno para cada canal. S sub 1, S sub 0. Ya no me alcanzó. I sub 3. Teniendo esta ecuación, puedo darle los valores. Miren, aquí sería fácil porque I sub 0, bueno, hay 4 términos donde valen 0 y 4 donde valen 1. Reemplazamos aquí y sabemos que A, B y C están relacionados o son iguales a las entradas de selección y podemos encontrar la función, ¿sí? Haciendo la equivalencia, ¿sí? Por cualquier método encontraríamos la función lógica, ¿sí? Bueno, entonces queda claro el ejercicio. Si no hay preguntas, seguimos con cómo implementar una función lógica con un multiplexor, pero que tenga una entrada de validación. Bueno, este es un truquito ahí en el caso de que normalmente los multiplexores o los circuitos integrados en general tienen siempre entradas de validación, o sea que validan la función para la cual fueron diseñadas, en el sentido de que si ese valor, esa entrada de validación es activa, funciona tal como es, o si está inactiva, o sea,
entonces se anula el multiplexor. Entonces la entrada de validación la usamos como si fuese una entrada más. Por ejemplo, dice implementar la siguiente función utilizando un multiplexor. Entonces miren, ahí tenemos una función, pero uno en principio podría decir, bueno, es una función de 3 variables y por lo tanto podemos utilizar un NUS de 2 entradas de selección, pero para este caso, como hablamos de una entrada de validación, entonces miramos que esa función la puedo simplificar un poco, o sea, le puedo factorizar esta A, ¿no? Y utilizar esa variable como entrada de validación. Entonces miren que yo puedo escribirla así, factorizando A, y me quedaría esa fórmula, A por B negado, C negado más BC. Entonces aquí lo que interesaría es esta parte que está en el paréntesis como la función que yo voy a implementar, porque la otra entrada la voy a meter, la entrada de validación, en A. ¿Sí? Está claro. Entonces aquí el multiplexor solamente sería un multiplexor que, como tengo 2 variables, B y C, entonces sería un multiplexor de una sola entrada de validación. Una entrada de selección, perdón, una sola entrada de selección, perdón. Y en A metemos la entrada de validación. ¿Sí? Entonces quedaría en este caso simplemente un multiplexor que tiene una entrada de selección, pues sería esta es la ecuación, ¿sí? Ya sabemos, S negado I sub 0 más S por I sub 1, ya sabemos que si S vale 0, 0 negado vale 1, entonces pasa a I sub 0, porque este vale 0, este término, y si S vale 1, entonces pasa al segundo término porque el primero es 0. Entonces podemos utilizar un multiplexor de una sola entrada de selección S y 2 canales. Y la entrada A la metemos a la entrada de validación. ¿Sí? Sería como un caso en donde utilicemos la entrada de validación como otra entrada. Así si introducimos B por S, C negado por I sub 0 y C sub 1, y C por I sub 1 ya lo tenemos. ¿Sí? O sea, así hacemos la equivalencia. ¿Sí? Miremos. B va a ser el papel de S. C negado va a ser el papel de I sub 0. ¿Sí? Y B hace el papel de S y C hace el papel de I sub 1, haciendo la equivalencia, ¿no? Estas dos. Este con este con este. Y la entrada A va a la entrada de validación activa en alto, ¿no? Debe ser activa en alto. Porque al multiplicar, pues, no se cancela la función F. Así que cuando A vale 1, pues queda la función que está entre paréntesis. ¿Listo? Bueno, entonces en el siguiente diapositiva ya aparece el circuito. El circuito quedaría tal como aparece ahí. Miren, la entrada de validación, a la entrada de validación metemos la variable A. Bueno, entonces, bueno, ahora otra cosa que también se utiliza mucho en los circuitos combinatorios, en realidad es como vimos los codificadores. Recuerda que hemos visto que circuitos hemos visto. Primeramente vimos los codificadores, ¿sí? Los COD, hemos visto los decode o decodificadores. Hemos visto los MUX, multiplexores, y los de MUX, o de multiplexores, que son contrarios a los MUX. Estos son los circuitos que hemos visto. Ya en la realidad, digamos, ya en la práctica, pues hay relación entre estos, ¿no? Entre los de MUX y los de COD. Los
Los decod, recordemos pues, que lo que hacen es decodificar, metes una información codificada, digamos, números binarios y los decodifica, los pasa a decimal. ¿Sí? Entonces vemos que los demux son circuitos lógicos que metes, solamente tienen una entrada y lo que hacen es, dependiendo de las entradas de selección, pues solo activan una de las posibles salidas, ¿sí? Y solo una. Entonces hay una relación entre ellos, entre los demux y los decod. O sea que yo puedo utilizar un demux, un demultiplexor como decodificador o al contrario, un decodificador como demux. Vamos a hablar sobre eso. ¿Sí? Bueno, borramos esto. Recordar que un demux qué es un demux y qué es un decodificador. ¿Sí? Entonces vamos a recordar eso. Primero vamos a hablar de un demultiplexor como un decodificador. O sea que en la práctica los circuitos integrados no vienen de multiplexores específicos o de codificadores específicos. Los dos pueden servir para cualquier función. O sea, los circuitos integrados 74, 151, 154, tecnología TTL hacen el papel de los dos, depende de cómo uno los interconecte. Entonces vamos a mirar eso. Ejemplo, dice utilizar un demux de 4 salidas. O sea, tiene 2 líneas de selección, como un decodificador de 2 a 4 líneas activas en alto. Es el ejemplo. Entonces, recordar qué es un decodificador. Bueno, a veces sí, con tantos circuitos que se miran, a veces se le olvida, pero vamos a recordar qué es un decodificador de 2 a 4. ¿Sí? Decodificador, recuerden que metemos información binaria, son las entradas, y lo que hace es activar una salida en decimal, digamos. ¿Sí? O sea, decodifica. Entonces recordemos que es un decodificador de 2 a 4. Entonces esto es, ahí lo tenemos. Decodificador de 2 a 4, recordemos que tiene 2 entradas de código, que van a ser códigos 00, 01, 10, 11, y activa una de estas salidas, ¿no? O sub 0, o sub 1, sub 2, o sub 3. ¿Sí? Para recordar, ¿cuál es la tabla de verdad abreviada? La tabla de verdad abreviada va a tener 2 entradas, sub 0 y sub 1, y va a tener 4 salidas, ¿sí? Entonces es un circuito que tiene de 2 a 4, se llama un decodificador. Entonces ahí está la tabla de verdad abreviada, ¿sí? Para 00 se activa ¿cuál salida? ¿Cuál es la salida que se activa? La O0. O0, para 01 o sub 1, para 10, o sub 2, y para cuando las entradas de código, digamos, metemos el número binario 11 con 2 bits, me activa, la única salida que se activa es la O sub 3. Eso es un decodificador. Y para recordar cuáles son las ecuaciones, qué relación hay entre las salidas, o sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, y las entradas. ¿Sí? ¿Saben qué es igual a sub 0? Y 1 negado por E0 negado. S1 negado por E sub 0 negado, ¿sí? Esa es, ecuaciones. ¿Sí? O sub 0 es S1 negado por E sub 0 negado. ¿Sí? De acuerdo a lo que vimos en la primera forma canónica. Simplemente tomamos el negado de las variables. Si están, esas variables están a 0. Si están a 1, pues la dejamos como tal como estamos. O sub 1, ¿a qué sería igual? O sub 1 Negado, es 1 negado, E sub 0. Y asimismo, E sub 2 sería igual a E sub 1 por E sub 0 negado, y O sub 3 sería igual a E sub 1 por E sub 0, sin negar. Eso es para recordar, ¿no? Esto ya se lo vi hace un ratico. Eso sería un decodificador. Mira, las ecuaciones son muy sencillas. Sí, se puede comprobar. Si E sub 0, E sub 1 y E sub 0 ambos valen ceros, quedaremos 0 negado y 0 negado, quedan 1 por 1. Entonces la salida O sub 0 es la que se activa.
Las demás, como tienen los valores, hacen que esa salida sea 0, ¿sí? Los valores para que las salidas se vuelvan 0. Bueno. Bueno, eso es para recordar. Ahora sí recordemos el caso de un demultiplexor de 2 entradas de selección, o sea, de cuatro salidas. Recordemos el demux, que era un demux 4. Demux 4 ya sabemos que tiene 4 salidas y una sola entrada, ¿sí? Ahí está el dibujo, un demux 4. Tiene una sola entrada de datos, lo recordemos. Un demux es lo contrario de un multiplexor. El multiplexor tiene MUX 4, tenía 4 entradas y una sola salida. Un demux es lo contrario, tiene una sola entrada y 4 salidas que se van, donde la entrada va a pasar a la salida dependiendo de la línea de selección. Como son 4, vamos a tener 2 entradas de selección, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el demux? Entonces, dependiendo de los valores de aquí de las entradas de selección, por ejemplo, si es 0, 0, lo que hace es conectar esta ahí, la pasa aquí, vamos a observar. Si aquí vale 0, 1, las demás quedan inactivas, quiero decir, cuando una de ellas se activa, las demás quedan inactivas. Cuando es 0, 1, entonces esta entrada pasa aquí a la salida. Es decir, para el primer caso, el sub 0 vale i, y los demás quedan en 0. Para el primer caso, para 0, 0, ¿no? Para el segundo caso, o sea, cuando vale 0, 1, ¿sí? Cuando vale 0, 1, entonces lo que pasa es de que esta se desactiva, o sea, esta pasa aquí y O sub 1 por O sub 1 pasan la entrada ahí. Se conecta ahí con I sub 1. Y así sucesivamente. Cuando vale 1, 1, esta entrada pasa acá. Las demás quedan inactivas. ¿Y cuáles eran? Bueno, la tabla de verdad abreviada, ¿cómo era? A ver. Entonces esa entrada de verdad estaba dada en función de las entradas de selección, o sea, va a tener 2 entradas, esta tabla de verdad va a tener 2 variables de entradas, S sub 1 y S sub 0, ¿sí? Y 4 salidas, O sub 0, O sub 1, O sub 2 y O sub 3. ¿Sí? ¿Y qué valores se activan? Pues dependiendo de las entradas de selección, ¿sí? Entonces, para 0, 0, la única que se activa es la O sub 0. Entonces aquí vale 0, O sub 1, O sub 2 vale 0, O sub 1 vale 0, y O sub 0 pasa el valor que tenga ahí, pasa la salida ahí. Y así las demás, ¿no? Para 0, 1, entonces se activa la salida O sub 1. Las demás quedan inactivas. En este caso, pues depende del diseñador. A veces pues, puede ser de que las salidas sean activas en alto. En este caso estamos hablando en alto, ¿no? Sí, pues porque podía ser al revés, ¿no? Que queden en 1 nomás, todas en 1, pero aquí estamos hablando de activas en alto. Entonces 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Para 1, 0, queda 0, I, 0, 0. Y para 1, 1 quedamos I, 0, 0, 0. Eso es lo que vimos hace unos días. ¿Cuáles serían las ecuaciones? ¿Cuáles son las ecuaciones que me relacionan las salidas con las entradas? ¿A qué es igual O sub 0? Sería S1 negado, S0 negado. Multiplicado por la Por entrada la ahí, I. ¿no? Por ahí, exactamente.
¿sí? Porque cuando valen 0, ese es 1, 0 y ese es un 2, 0. Ceros negados son unos. 1 por 1 da 1 por i, que da la salida. O sub 0 es la que se activa. O sub 0 es igual a i. Las demás deben quedar en 0. Pues las ecuaciones eran muy sencillas. Simplemente se multiplicaban por i. ¿Sí? Las combinaciones adecuadas de las líneas de selección. Entonces, O sub 1 va a ser igual a ¿qué? Miren, casi se parece a lo de el caso de los decodificadores, ¿no? A ese uno negado. Eso, bueno, S1 negado. aquí creo que tengo un error, sí. Sería S1 negado, aquí es S1 negado, perdón. S sub 0 por I. Sí, aquí en realidad es, sí, me escribí mal. Aquí es negado. El sub 2 sería S1 por S sub 0 negado por I. ¿Sí? Y la última sería O sub 3, S1 por S sub 0 por I. ¿Sí? Esas son las ecuaciones que relacionan las entradas, las salidas con las entradas. ¿Qué podemos deducir entonces? Se puede implementar un decodificador con un demultiplexor. ¿Qué relación hay? Miren las ecuaciones. ¿Se parecen? Sí, ¿no? ¿Qué se haría? Por ejemplo, esto es un demultiplexor. ¿Qué le haría al demultiplexor, al segundo, para que trabaje como decodificador? ¿Qué le hago a este circuito para que trabaje como esto? Mire, aquí las ecuaciones están multiplicadas por i, acá no están. Mire. Colocarle una entrada de validación. Es decir, a la entrada de datos del demultiplexor, ¿qué le hacemos? Para que estas ecuaciones de aquí se parezcan, estas de aquí sean iguales a estas. ¿Qué hacemos con las entradas de selección aquí del demultiplexor? ¿En qué las convertimos? ¿En entradas de qué? De código, ¿no? Lo que yo quiero es un decodificador. O sea, por las entradas de selección del multiplexor metemos ¿qué? El código, ¿no? Que yo quiero. Sirven como entradas de código. ¿Y qué otra cosa hacemos? La entrada de datos la colocamos en que le asumimos qué valor. O la conectamos a qué. Para que estas ecuaciones de aquí sean iguales a estas. La entrada de validación tiene que ser 1. Hacemos igual a 1, muy bien. ¿Sí? La conectamos a la alimentación. Entonces, un demux puede trabajar como un decodificador. ¿Sí? ¿Sí está claro? Es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo hacemos igual a 1 y las entradas de código las metemos a las entradas de selección. Como lo podemos expresar al contrario. Por las entradas de selección del demux metemos los códigos que quiero decodificar. ¿Listo? Entonces el circuito quedaría tal como aparece ahí. El multiplexor de 4 salidas, o sea, 2 líneas de selección, como decodificador de 2 a 4, con canales activos en alto. ¿Sí? Entonces quedamos así. Entonces el demux lo ponemos simplemente la entrada de datos, la conectamos a 1. Y aquí metemos la entrada de código. Y ahí funcionaría como un decodificador. Porque sabemos que un decodificador lo que hace es que si yo aquí meto 0, 0, por ejemplo,
solo se activa una de las salidas, ¿sí? Esta salida se activa. Por ejemplo, si se activa en alto, esta puede que se ponga en 1 y las demás queden en 0. Si yo meto aquí 0, 1, la única que se activa es la OS1. Y así los demás. Eso es un decodificador, convierte algo binario, código binario, a decimal. Activa una de ellas. La 0, la 1, la 2 o la 3. ¿Sí? Eso es lo que hace un decodificador. Entonces aquí estamos utilizando un demultiplexor como un decodificador, haciendo eso, metiendo por las entradas de selección el código a decodificar y hacemos que la entrada de datos del demultiplexor lo conectamos a uno. Y entonces ahí ya. Pregunto ahora, ¿será que podemos hacer lo contrario? Es decir, un decodificador como demultiplexor. Bueno, antes de responder, miremos el caso de uno más grande, ¿no? Por ejemplo, podría ser este, ¿no? Uno de 8 salidas, o sea, con 3 entradas de selección como decodificador. O sea, de 3 a 8 líneas. Sí, sería una extensión del anterior, ¿no? Ahí está el dibujo. En el caso anterior teníamos un decodificador de 2 a 4. Aquí vamos a implementar un decodificador de 3 a 8, pero con un demultiplexor de 8 salidas. Es el mismo procedimiento, sino que aquí es una extensión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un decodificador de, bueno, aquí está mal escrito. Un decodificador de 3 a 8, pues simplemente tiene 3 entradas de código y 8 salidas, que una de ellas se activa dependiendo del código que yo meta. Utilizando un demultiplexor pues tiene una entrada de datos y 8 salidas. ¿Y cuál se activa? Pues o a cuál de ellas pasa la salida, pues dependiendo de las entradas de selección, ¿sí? Entonces sería el mismo procedimiento. Ese demultiplexor lo que único que se haría es conectar la entrada de datos las activa en alto a la alimentación y las entradas de código las metemos por las entradas de selección. Es la misma, ¿no? De pronto aquí hay unos errores en el dibujo. Aquí no sería de 1 a 8. Decodificador de 3 a 8. Bueno, ahora ya viene la pregunta. ¿Qué pasa si yo quisiera utilizar ahora un decodificador como de multiplexor? ¿Se lo puede hacer, sí o no? ¿Lo podíamos utilizar un decodificador? ¿Qué debía de tener el decodificador para que se pueda utilizar como de multiplexor? Es necesaria una línea de entrada, ¿no? Porque Eso debía tener, el decodificador debe tener una entrada de validación. Muy bien. Por ahí, por la entrada de validación, vamos a meter la entrada, se va a convertir en la entrada de datos del multiplexor. ¿Qué deben tener los decodificadores para que sirvan como demultiplexores? Los decodificadores deben tener una entrada de habilitación y validación, también lo mismo, habilitación o validación. ¿Sí? Entonces sería esto. Las entradas de código sirven de entrada de selección.
La línea de habilitación como entrada de datos. Dependiendo, bueno, aquí ya, pues dependiendo de si lo quiero que sea en alto o en bajo. Entonces, dependiendo del nivel de actividad alto o bajo de la línea de habilitación y de salida, si las líneas de habilitación y salida son activas en bajo o activas en alto, la salida va a ser directa, o si es en bajo, la salida está sin invertir. Si la línea de habilitación es activa en bajo y las líneas de salida son en alto, o viceversa, la información se invierte dependiendo de las líneas de habilitación. ¿Sí? Sí, o sea que uno lo que hace es, en este caso, pues dependiendo de cómo sean las líneas de habilitación en alto o en bajo. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, aquí, de codificadores como de multiplexores. Entonces, aquí la salida es sin inversión. Tenemos el decodificador, debe tener una línea de habilitación. Y las entradas de código las utilizamos como las líneas de selección. Aquí, por ejemplo, si yo tengo 0 y 1 en la línea de selección, es decir, la entrada de código sería 0 o 1, entonces la salida sería directa, ¿no? Y se habilita solo la salida YS1. Aquí, para el caso de utilizar un decodificador como de multiplexor 4, de MUX 4. Y aquí en el segundo caso sería la salida invertida, ¿sí? Y aquí que entra alto, aquí salía bajo. ¿Sí? Bueno. Un caso ya de circuitos integrados es el 774 LS155 en realidad tiene dos multiplexores de 1 a 4. ¿Sí? Se puede utilizar como un demultiplexor que tenga dos líneas de selección, o sea, 4 salidas. Ya depende del diseño. En este caso lo han diseñado para que las salidas sean invertidas. Tiene una línea de habilitación, este es el 74155, aquí está la representación simbólica. Lo podemos utilizar como un demux de dos entradas de selección, o también de 3 entradas de selección y 8 salidas. Sí, entonces aquí viene la circuitería interna, son los pines. ¿Sí? O también, como repito, tiene una entrada de datos E2 y serían otra salida. O sea, se puede utilizar de dos formas, o sea, como tener dos multiplexores de 1 a 4, o también lo podemos utilizar como de multiplexor de 1 a 8. Esta es la tabla de validación, o tabla de verdad, perdón, la tabla de verdad, o de funcionamiento, más bien, tabla funcional la llaman. Por ejemplo, para el primer demux, la entrada de datos es CES1, o sea, metemos los datos aquí por CES1, aquí, como demux, aquí por aquí metemos los datos, ¿sí? Una onda cuadrada, puede ser que sea. Las entradas de selección son A y B, y por aquí metemos los códigos. Las entradas de selección, digamos, cuando es 00 o 01, 10, 11. Entonces las salidas son estas, pero invertidas, mira. Las salidas son invertidas. Es decir, que si yo meto aquí 00, ¿sí? Lo que hace este demultiplexor, esta entrada, la entrada CS1, pasa aquí a la salida 1 y Y0, pero invertida. Si aquí entro la onda cuadrada de esta forma, la salida va a ser al contrario. ¿Sí? Si yo meto 01, se activa la salida 2, se conecta, la entrada pasa aquí a la salida
esta entrada pasa aquí a la salida. Las demás quedan inactivas. Y la onda que entra aquí, una onda cuadrada, se invierte. Y así las demás. Ese sería un primer demux. También hay, con estas mismas entradas de selección puedo sacar las salidas, pero no invertidas, sino directas, ¿sí? Aquí están invertidas. Si yo meto 0, 1, también se conectarían. Esta entrada C1 pasaría aquí. O sea que este multiplexor puedo tener las salidas invertidas o las salidas no invertidas. Y también puedo utilizar un decodificador de 3 a 8, pero entonces necesitamos otra entrada, que sería esta. Pero las salidas serían todas estas, ¿no? Desde 1 y sub 0 hasta 2 y sub 3. Sería de 3 a 8. De 3 líneas de selección, 8 salidas. La misma entrada de datos. Y tiene unas entradas de validación esta, que son 2. Entonces tiene mucha versatilidad estos circuitos. Creo que aquí en el siguiente ejemplo, vamos a borrar esto. Vamos a ver utilizando un simulador. Por ejemplo, en nuestro simulador, que alguna vez lo vimos, el 774-155. Un demultiplexor con el 74155. A ver, vamos a mirar. Voy a entrar al simulador para ver cómo es que funciona y recordamos esto. Vamos a mirar aquí. Voy a dejar de compartir este. Vamos a entrar al simulador. Entonces ahí estoy en el simulador. Lo voy a abrir. 74155. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Sí está mirando la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces aquí tenemos el 7455. Desafortunadamente no lo puedo hacer más grande, espero que sí lo vean. Entonces lo vamos a utilizar como un demultiplexor de 1 a 4. Entonces recordemos que un demultiplexor simplemente tiene una sola entrada de datos, que en este caso es el pin número 1, y lo tenemos con una onda cuadrada en este caso de 2 Hz. Esta es la entrada de datos. Por aquí entra el pin número 1. Aquí. Una sola entrada de datos. Recordemos, un demux es eso. Tiene una sola entrada de datos y tiene 4. En la línea de selección son 2, que están en verde, estas 2. Tiene dos entradas de selección, que son estas. S sub 1 y S sub 0. Y tiene 4 salidas. Esta es la entrada ahí. Y aquí se van a activar las salidas O sub 0, O sub 1, O sub 2 y O sub 3. Esto es un demux. Un demux de demux 4, llamamos. Entonces vamos a ver en el simulador, ¿sí?, que esta única entrada y la podemos pasar, o la podemos pasar dependiendo de la línea de selección, la podemos pasar a cualquiera de las salidas, ¿sí? Por ejemplo, para 0, 0, esta entrada se conecta con I sub 0. Pasa aquí. ¿Sí? Entonces miremos, entonces
voy a bueno, desafortunadamente me toca borrar todo lo que hice ahorita para ver que funcione, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí lo voy a encender, está apagado. En este momento las líneas de selección están ambas en 0, 0. Estos dos switches, este es el papel. Bueno, voy a tratar de dibujar algo aquí para que no se pierdan en la simulación. Este hace el papel de ese S1, si no estoy mal. Bueno, que podía ser al revés, ese S1 y este de ese sub 0. Las salidas, o sea, estas son las salidas. No, si no estoy mal, bueno, creo que las salidas son activas en bajo, si no estoy mal. Habría que mirarla, bueno, este sería el papel de O sub 0. Si no estoy mal, O sub 0. Este LED sería O sub 1. Este sería O sub 2. Y este LED sería O sub 3. Bueno, esperemos que sea así en ese orden, que podía ser al contrario, depende ya de los pines, ¿no? de la configuración de pines. Esperemos que sea así. Vamos a mirar. Entonces ahora vamos a encenderlo. A ver. Entonces como está, SS1 está en 0, 0, ¿sí? En los switches están abajo, están conectados a tierra. Entonces, ¿qué debe pasar? Bueno, si no estoy mal, si las salidas son activas, se activan en alto, quiere decir que se mantienen prendidos y la única que, digamos, la entrada va a pasar a la salida sería la que, donde se va a poner a una salida tal que va a oscilar con una frecuencia de 2 Hz, ¿sí? Va a oscilar a una frecuencia de 2 veces por o sea, un 0,5, ¿no? 0,5 Hz de tiempo. 0,05 segundos, perdón, periodo. Bueno, lo voy a encender, voy a mirar, a ver, lo encendemos. Sí, está bien, esa es. Las salidas son activas en bajo. ¿Sí? Para 0, 0. Se mantiene intermitente con una frecuencia de 2 Hz. Si ese sub 1 vale 0 y ese sub 0 vale 1, entonces yo ponemos este aquí en 1. Entonces al que va a oscilar ahora es el O sub 1. Miren, ahí está. Las demás se mantienen en 1, o sea, son activas en bajo. Porque si fueran activas en alto, el único que se encendería o sea, estaría intermitentemente sería la línea que yo activé, ¿sí? Es decir, que las demás líneas se quedan en 1. Bueno, al siguiente sería 1, 0, ¿sí? Entonces bajo este y subo este. Se activa O sub 2. Y la última sería cuando yo tengo ese sub 1 y ese sub 2 en 1. Ese sub 1 y ese sub 0 en 1, perdón. Sí, ese es un demultiplexor. Que dependiendo de la línea de selección, se activa una sola. La entrada pasa a la salida. Yo podía aquí, por ejemplo, cambiar la frecuencia. Por ejemplo, no 2 Hz, sino, por ejemplo, ponerlo a 5 Hz. Entonces aquí voy a conectar este con 5 Hz. ¿Y qué va a esperar ahora? Que dependiendo de las líneas de selección, por ejemplo, aquí volví a 0, 0, entonces este LED, la salida O sub 0 es el que va a oscilar, va a pasar la salida, la entrada va a pasar a la salida, pero oscilando con una frecuencia de 5 Hz. Entonces lo voy a encender. Ahí miramos que está muy rápido. ¿Sí? Lo mismo puede hacer dependiendo de las entradas de selección. Ahí la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Sí? Muy bien. Y también tiene una entrada de validación, que es esta, si no estoy mal, esta que está en este color.
Por ejemplo, si esa entrada de validación aquí está en 0, si la pongo en 1, entonces allí se anula el demultiplexor. Mire, las salidas todas se ponen en 1. O sea, ahí no funciona. Independiente del valor de las entradas de selección, siempre las salidas se ponen en 1. ¿Sí? Eso es lo que hace una entrada de validación. O sea, o de activación o de habilitación también le denomina. Ahí ya no funcionan los códigos. Para que funcione tiene que estar en este caso, según el diseño, debe estar, para que funcione debe estar en 0. Listo, eso es. O sea que este demultiplexor tiene una entrada de validación. Creo que es el pin número 2. Si no estoy mal. Habría que regresarse a ver la distribución de los pines de ese circuito integrado. Bueno, voy a apagar aquí. Y voy a dejar de compartir y continuamos con las diapositivas. Si no hay preguntas. Bueno. Entonces ya lo vimos el simulador. Entonces también este mismo circuito integrado se lo puedo utilizar, 74LS155, como un demux de 8. Bueno. Necesitaría 3 entradas de selección, entonces se interconectan. La tercera línea de selección se une C con C1 y C2. Y tenemos, se puede comportarse como un demux de 8 salidas, haciendo esas conexiones. Bueno, no voy a hacer mucho hincapié en esta parte. Ahí está el circuito. Y también se puede utilizar este simulador. Pero sería el mismo caso, pero aquí tendríamos 3 entradas de selección, ¿sí? Que están en este color verde. Voy a mirar a ver si lo puedo entrar al simulador automático. Recuperar. $7400. A ver, ¿dónde lo tengo? Se me embolató. Este creo que es. Entonces voy a compartir la pantalla aquí. Creo que es este. Ahí está. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo miran? Sí, profe. Bueno, entonces ahí Sí, tenemos, profe. ya es un demultiplexor un poco más grande, o sea, con el mismo 74LS155 tenemos 3 entradas de selección que son de color verde, aquí en este caso están en 000, ¿sí? Y tenemos 8 salidas, que son los 8 LEDs. Sí, es una extensión de la anterior, ¿no? Entonces, y la entrada de datos, que es una entrada de 2 Hz, y se va a iluminar o se va a poner intermitente a una frecuencia de 2 Hz, dependiendo de las entradas de selección. Sí, es el mismo circuito, pero ya un poco más ampliado. Vamos a encenderlo, a ver. En este caso se debe encender. Mira, ahí está. Entonces, dependiendo de las entradas de selección, se va a activar. La entrada va a pasar a la salida. Aquí tenemos, creo que la decodificación es al contrario. Este creo que es ahí 000. Este creo que es el menos significativo. O sea, aquí pasa 1. Ahí se activó la salida 2. A ver, pero este sería la 0.
Ahí sería la 1, ahí sería la 2, allí, ahí sería la 3, miren, va corriendo. A la 4 subo este 4, o sea, está como al contrario aquí los switches, ¿no? Bueno, eso no importa. Lo importante es que se entienda. Aquí sería, es decir, aquí sería 1, 0, 0. Es decir, la cuarta, aquí sería la quinta, ahí la sexta, y ahí la última, la séptima. ¿Sí? Como se dan cuenta, las salidas son activas en bajo. O sea, se mantienen. Cuando no se activan, digamos, cuando no se activan, se mantienen en 1. Eso es activas en bajo. Porque si serían activas en alto, se mantendrían apagadas, ¿no? No hay que confundirse. Bueno. También podemos cambiar, si quiere, la frecuencia. Bueno, creo que no lo voy a hacer. Lo hicimos en el caso anterior. Listo, dejar de compartir aquí. Perdón. Bueno, compartir las diapositivas. Bueno, aquí tenemos un demultiplexor que también es conocido, el 74154. Este es un demultiplexor que también funcionaría como decodificador. Ya sabemos cómo hacerlo. Que tiene 16, mire, es bastante grande. Como demultiplexor tendría una sola entrada de datos, que es la línea de entrada, sería el pin número 18, activo en bajo, miren, ¿no? Con la burbujita. ¿Sí? Tiene 4 entradas de líneas de selección, ¿sí? Entonces es capaz, como demultiplexor, es capaz de activar una de esas 16 salidas, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de los códigos de entrada aquí. Creo que el más significativo es el D, o sea, el pin número 20. Y el menos significativo es el pin número 23, es decir, corresponde a la A. Entonces, dependiendo, si yo meto aquí, mire, es bastante grande. Ahí está el marcador, se me perdió. Entonces, dependiendo, si yo aquí meto, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, esta entrada va a pasar aquí, ahí es sub 0. Correcto. Lo que hay aquí en la entrada, si tenemos una onda cuadrada, pues esa onda cuadrada va a pasar aquí. Y así las demás, si yo meto 0, 0, 0, 1, entonces esta entrada se pasa aquí. Las demás quedan inactivas. Inactivas en este caso, como vemos que son activas en bajo, quedan encendidas, y la que va a ser intermitente, si la entrada es intermitente, pues va a pasar a la salida intermitente. La línea de habilitación es el pin de 19, quiere decir que si está en bajo, funciona tal como está diseñado. Si está en 1, la salida se desactiva. ¿Cómo lo utilizaríamos como decodificador? Pues este mismo. Pues para utilizarlo como decodificador, esta línea de entrada la pondríamos a 1, ¿sí? O a 0, en este caso a 0, ¿no? Porque está activa en... Bueno, si la ponemos a 1, pues funcionaría al contrario, o sea, las salidas se ponen en bajo, y si lo ponemos en 0, entonces funciona tal como funciona el demultiplexor. Las entradas de código las metemos aquí. Las entradas de código entrarían aquí. Si yo meto 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Se activaría esta única salida. O sea, decodificaría, ¿no? Decodificaría 0, 0, 0, 0, me la convierte en decimal, activando la salida Y sub 0. Y así las demás. ¿Sí? O sea, este multiplexor de 16 vías puede también trabajar como decodificador. Bueno. Aquí unos circuitos de aplicación, por ejemplo, un juego de luces de velocidad variable o un monitor de múltiples entradas. Vemos el primero.
juego de luces de velocidad variable. Miren ese circuito ahí. ¿Quién me dice qué haría ese circuito? Bueno, de pronto aquí hay algo que, bueno, no. Este circuito, miremos aquí. Este circuito integrado, bueno, este ya lo conocemos, ¿no? El 74, perdón, el 555. Es un generador de onda cuadrada, ¿sí? Que depende de los valores de estas resistencias. Aquí hemos colocado una resistencia de 100 kiloohmios variable, ¿no? Ese es un potenciómetro que lo podemos cambiar de valor. Aquí tenemos un 555 que tiene, se está utilizándolo como, bueno, esa terminología se lo llama modo astable, o sea, genera ondas cuadradas, astable. Eso lo vamos a ver cuando veamos osciladores estable. El 555 es un circuito que puede utilizarse para tres formas, que son estable cuando no tiene un estado estable, es decir, como un generador de onda cuadrada. Se lo puede utilizar también como en modo monoestable, o sea, como temporizador, eso vamos a ver más adelante, y como modulador de frecuencia, o sea, para que la frecuencia varíe, no sea constante, sino cambie de frecuencia. Tiene muchas aplicaciones en juegos, por ejemplo, para generar sonidos de frecuencia variable, o sea, ruidos o sonidos de frecuencia variable, utilizarlos como por ejemplo un piano. Un piano se lo puede utilizar utilizando un 555, genera música. Bueno, aquí lo estamos utilizando en el modo estable, o sea, con frecuencia fija, que depende de los valores de esta resistencia y este capacitor. La ecuación la vimos en una práctica de laboratorio. Este circuito integrado aquí se llama un contador. Un contador, lo vamos a ver más adelante, es un circuito que donde le metes pulsos, o sea, una onda cuadrada, contador. Y lo que hace es decodificar, o sea, cuenta esos pulsos. Por eso se llama contador. Cuenta en binario, ¿sí? Llega el primer pulso y aquí aparece 0, 0, 0. Llega el segundo pulso, entonces aquí va a ser 0, 0, 0, 1. Si para el tercer pulso llegaría 0, 0, 1, 0. O sea, los cuenta en binario. Cuenta en binario. Si lo quiero verlo en decimal, pues había que colocar un circuito, por ejemplo, para un display de 7 segmentos, un decodificador para display de 7 segmentos, y yo lo miraría en decimal. Pero un contador hace eso, simplemente por cada pulso se activa, los va contando esos pulsos en binario. ¿Sí? ¿Y qué tenemos aquí? Este es el que vamos a ver, este es aquí lo estamos utilizando. ¿Quién me dice? Lo estamos utilizando como multiplexor de multiplexor, este 754. ¿Cuál sería el uso que tendríamos? O como decodificador. Decodificador, ¿cierto? Porque aquí estamos entrando código binario, o sea, 0000, 0001, 00010, etcétera, hasta 111. El último valor sería 1111, ¿cierto? Entonces, lo que hace es que se va a activar, o sea, decodifica esa entrada y se va a activar alguna de esas salidas. Por ejemplo, si yo tengo 0, primero 000, se va a activar esta y sub 0. Para el siguiente se activa y es 1, ¿sí? Y así hasta el y 15. ¿Cuándo se va a activar y 15? Pues cuando valga 1, 1, 1. Aquí a las salidas, miren, son unos LEDs que están colocados con el cátodo hacia la entrada, ¿no? Es decir, como es activo en bajo, o sea, cuando aquí hay, esto es 0, aquí está el cátodo está en 0, o sea,
en 0 voltios, entonces el ánodo debe estar conectado a 5 voltios para que se ilumine. Después se les conecta al revés. Cuando las salidas son activas en bajo, los LED deben conectarse al contrario, ¿no? Bueno, aquí hay una resistencia de protección para todos ellos. Todos los cátodos, los ánodos están unidos. Los cátodos sí dependen de la salida que se active. Entonces esos LEDs se van a iluminar dependiendo de la salida que se active. Aquí tenemos 16 LEDs. Y bueno, entonces esto se va a trabajar este 74154 como un decodificador de 4 a 16. Las líneas de habilitación están a tierra, o sea, funciona como decodificador. También podía funcionar como de multiplexor, como vimos anteriormente, ¿no? Entonces, la entrada de datos podía entrar por creo que la línea 18. Y dependiendo de la línea de selección, esta entrada podría pasar a la salida. Pero aquí lo estamos utilizando como decodificador de 4 a 16. Bueno, aquí hay dos compuertas NAND, que estos lo vamos a ver más adelante cuando veamos flip-flops, o sea, memorias. Dos compuertas NAND con sus entradas, salida de uno sirve de entrada de la otra. Esto es una forma de características de utilizar las compuertas NAND que trabajen para que los pulsos que le llegan a este pin número 5 sean estables, se generan pulsos realmente que no tengan ruido, se denomina. Y están conectadas el pin S, acá la primera, el Y sub 0 y el R, estos se llaman set, reset, eso vamos a ver más adelante, set, reset, establecer o restablecer, a la primera y a la última. Para que el pin número 5, que es de este contador, es un contador que tiene una característica especial, que puede contar hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué significa? Que cuando llegue el último dígito, el último código, que sería 111, entonces, como esto va a ir cambiando, entonces se va a regresar, empieza a contar hacia abajo, ¿sí? O sea, si va de 0 a 15, luego va de 15 a 0. Esas son unas características de circuitos integrados de los contadores, que pueden contar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué esperamos que haga todas estas conexiones de todo este circuito ahí? Que dependiendo de la frecuencia de este 555, ¿sí?, estas luces se van a prender, ¿sí?, estos LEDs, las LEDs se van a encender, prendiéndose luego la primera, la segunda, la tercera, hasta cuando llega al 15, se va a ir, se regrese. El 15, luego la 14, la 13, la 11, hasta la 0. Y luego comienza otra vez a encenderse desde la 1 hasta la 15, de la 15 a la 1. O sea, juego de luces de velocidad variable. Lo de variable pues va a depender de la frecuencia de salida de este 555. Yo traté de implementarlo con el multisim, pero todavía tengo un problema. Bueno, lo hice una aproximación con el simulador. El problema del simulador Cocodrilo es que no tiene este 74191. Solamente tiene un contador que va hacia arriba, o sea, cuenta en forma ascendente, no cuenta en forma descendente. Entonces, lo que vamos a mirar de pronto, si es que no funciona el simulador, es que se va a encender estas luces. Ahora que estamos en Navidad ya lo pueden ustedes hacerlo en su casa, teniendo estos circuitos, para que se enciendan en forma, estas LEDs se van a encender hacia arriba y luego comienza otra vez desde abajo, o sea, desde 0 hasta 15 bueno, tampoco tenemos el 74154, pues allá traté de hacerlo con un codificador un poco más pequeño, que es hasta 10 nomás. A ver, voy a mirar.
Voy a tratar de hacerlo con el simulador, con el multisim. Sí, creo que sí lo tiene. Vamos a dejar de compartir este. Voy a ver si lo tengo aquí en el... Bueno, bueno, antes de un momentico, Bueno, esta la explicación, dice, del juego de luces de velocidad variable, se ilumina secuencialmente los LEDs desde 1 hasta 16 e invierte el sentido de encendido con velocidad controlable mediante el potenciómetro R2. Se puede adaptar con cargas de potencia, es decir, que se puede conectarle no solo LED, sino, por ejemplo, bombillas ya de 110 voltios. Pues esa adaptación sería una carga de potencia. Había que utilizar, por ejemplo, relés o otro tipo de dispositivo. El 555 genera un tren de pulsos. El contador 7491 es un contador de tipo reversible, o sea que puede ir de 000 hasta 111 o de 000 hasta 00, desde 111 hasta 000, o sea que cuenta hacia arriba y cuenta hacia abajo. El estado de la cuenta se registra en las salidas del contador. Estas a su vez controlan las entradas de selección. Bueno, aquí en realidad no está utilizado como de multiplexor, sino como contador, como decodificador, ¿no? Bueno, pero sabemos que un decodificador también sirve como de multiplexor. Bueno, aquí hay un error en la frase. Bueno, este fue una vez que yo lo hice en el laboratorio. Espero que funcione el video. A ver. Aquí ya está hecho en protoboard. Están todos los circuitos. Miren, el 7455 es un circuito integrado bastante grande. Tiene 24 pines. Y están el 555, está el contador, está el decodificador y aquí está los LEDs se van a iluminar. A ver, no sé si me vaya a funcionar el video. Alguna vez yo que lo hice en el laboratorio y hace un tiempo le hice un video, pero no se me vaya a funcionar. A ver. Pero no sé si me lo puedan mirar. A ver si aquí tengo un problema. Villa Chiva, pero debía ser... Bueno, desafortunadamente quedó como el día que lo grabé. No voy a compartirle la pantalla. ¿Sí están mirando ahí? No, profe, se quedó en las diapositivas. Tengo aquí un problema entonces. Cuando son videos... Bueno, no sé si lo voy a poder mostrar, a ver. Sí, voy a tener un problema ahí con el video. Si era un video que yo le hice, ¿no? Con un celular al circuito que yo lo hice en el laboratorio. Desafortunadamente, pues como no estamos en el laboratorio, lo podía mostrarlo en forma real, pero no sé si puede haber. No sé si lo puedo mostrar. No. No. Salió también con la música que había en el momento que lo grabé. Bueno, voy a ver si de pronto le quito
que no sé dónde lo tengo en el computador. Ahí está, es metido en las presentaciones. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos mirar en el simulador Cocodrile, a ver. Pero en el simulador Cocodrile no, como es mucho más limitado. Un momentico. ¿Qué problemas con este? Ese es el circuito, no sé si están mirando ahí el caso en Cocodrile. ¿Sí miran algo? Se mira Sí, profe, la diapositiva sí. sí, la diapositiva, sí. Voy a ver si entro al simulador. Es que una cosa es la diapositiva, otra cosa es el simulador. A ver, entonces me toca dejar de compartir aquí y compartir esto otro. Desafortunadamente, bueno, les quedaría debiendo ver, voy a ver cómo les comparto el video, ¿no? Que yo hice en el laboratorio, el circuito ya real. Este es como una simulación apenas, si acaso miran ahí. Y desafortunadamente solo cuenta hacia arriba, miren, entonces, si están mirando, a ver, lo puedo verlo más grande, a ver, mírenlo ahí. Entonces aquí dice juego de luces variable, tenemos el 555, es decir, un generador de pulsos cuya frecuencia de oscilación de este generador depende de esta resistencia. Aquí tenemos un potenciómetro que yo puedo variarlo, o hacerlo más grande o más pequeño. Si lo hago más pequeño, pues la frecuencia aumenta, si lo hago más grande, disminuye la frecuencia. Aquí está un contador, eso es un circuito que me cuenta los pulsos, ¿no? Por ejemplo, voy a hacerlo más pequeño, la frecuencia, si voy a aumentar el valor del potenciómetro, aquí lo voy a aumentar, aquí tengo 175, 300, para que vean cuál es el oficio de un contador. Ahí está como más lento. Entonces aquí tenemos la frecuencia de salida del contador, pues el valor pues depende, repito, de este capacitor. Aquí tenemos de un microfaradio y aquí unos valores de 350 kiloohmios y este es 1.6, dependen de estos valores. Perdón, este 16. Bueno, aquí no, dependen de estos tres valores en realidad. Es que aquí se suma, esta resistencia aquí se suma con esta. No, esta es la que se suma, 16 con este. Este sí es independiente. La frecuencia, bueno, si la vimos en una práctica, depende, o el periodo es igual al logaritmo natural de 2. Puedo escribir algo aquí. El logaritmo natural de 2 multiplicado por R1 por 2 veces R sub 2 por la capacitancia. Creo que ese era el periodo de oscilación de este 555. Logaritmo natural de 2 multiplicado por R1 más 2 veces R2. Esta ecuación la vamos a demostrar más adelante cuando veamos osciladores. De dónde sale, cuando entendamos también, para poder entender o demostrar este periodo o la frecuencia que es el inverso, depende de la circuitería interna que tenga el 555. Entonces, en este caso R1 es este valor de acá, esto es el papel de R1, la suma de estos dos. Y, a ver, perdón. Este es R1, este 1.6. Y R2 sería la suma de estos dos porque están en serie.
y la capacitancia es este. Entonces, dependiendo de eso va a ser el periodo y la frecuencia, pues veremos que es el inverso de eso. La salida de ese 555 sirve de entrada a este contador. Este es el contador. Entonces lo que hace un contador es cuenta cada vez que llega un pulso completo, se llega a una onda, si llega un pulso completo empieza a cambiar en binario estas salidas. El primero pues va a ser 000, 0001, 0010, sí. Aquí por ejemplo dice 1001, quiere decir que ya va en el noveno pulso, va contando 9 pulsos. Y sirven de estas salidas de este contador, sirven de entradas a este decodificador. ¿Y qué hace un decodificador? Pues decodifica, es decir, que se va a activar una de estas 10 salidas. ¿Sí? De 0 hasta 10. Entonces se va a encender, se va a poner alto. Y aquí hay unos LEDs que me van a indicar ese hecho, ¿no? De que se active una de esas salidas. Bueno, resulta que aquí me activaría hasta la novena, ¿no? De 0 hasta 9. Pero aquí se le colocó unas compuertas para que se active la 10, ¿no? Bueno, la explicación de por qué estas compuertas es para que se me active también la décima. O sea, porque aquí se activaría de 0 hasta 9. Si yo quiero hasta 10, pues me toca hacer esta implementación. No voy a explicar ahora estas compuertas, solo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el funcionamiento del circuito ya se entendería, digamos. Ahí está. ¿Sí? Se va encendiendo una a una. Y cuando llega la décima, se regresa a 1. Durante un momentico, ¿no? Durante un instante se prende la décima. Voy a yo quitar esas compuertas y dejarlas solamente desde 0 hasta 9. Hay contadores que el circuito que se les había mostrado ahí en la pantalla, ¿qué haría si lo pudiera haber implementado con esto? Que cuando llega hasta la última, la 16, porque ese era un decodificador que llega hasta 16, se regresaba, ¿sí? Se encendían en orden inverso, ¿sí? Esto digamos como una aproximación, no es el circuito que les mostraba inicialmente. A ver, miren lo que se podría hacer. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer ya utilizando, combinando todos estos circuitos que se han venido mirando. La velocidad la puedo cambiar, como repito, cambiando este potenciómetro. Ahí más lento, ahí más rápido. Depende del valor en este caso de R2. ¿Sí? Porque el R1 lo tengo fijo. Podría también cambiar el valor de la capacitancia, ¿no? También, si yo cambio el valor de la capacitancia, también puedo cambiar la velocidad con que se generan digamos, la velocidad con que se prenden las luces. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo cambio este capacitor, lo voy a poner para que sea más. Si aumento la capacitancia, aquí tenemos un microfaradio. Pregunto, ¿qué pasa si yo aumento el valor de un microfaradio? No lo dejo en 1, si lo pongo en 5, digamos. ¿Qué va a pasar con el periodo? ¿Aumenta o disminuye? Si la Aumenta el frecuencia periodo. La aumenta el frecuencia periodo, o sea, disminuye. claro, entonces lo voy a poner, por ejemplo, en 5. 5 microfaradios, miren, más lento. Porque aumenta el periodo, es decir, la frecuencia disminuye. Por ejemplo, si lo pongo lo disminuyo, por ejemplo, en 0.5, voy a ponerlo 0.5 microfaradios, 0.5, ay, perdón.
sí observaron que este tiene una característica el cocodrilo, que cuando se colocan valores inadecuados, hace de que los elementos, los dispositivos se quemen, ¿no? Ahí se miró que se quemó el 555, porque seguramente salió de las características de potencia y por lo tanto, pues hace que uno tiene que tener cuidado. Obviamente que aquí se lo puede volver a reponer. Si yo hago clic aquí en él y le digo, a ver, bueno, trato de borrarlo. Dice, el pin de voltaje estuvo por encima del valor de la fuente, se pasó 9.5. El valor máximo debe ser 1 volt. Entonces dice, reemplazar el componente destruido, le digo que sí. Entonces ahí ya vuelve a funcionar. Eso es lo bueno de los simuladores, que si se dañan, pues se los vuelve a recuperar. Pero eso no pasaría en la realidad. Si ya se quemó, tiene que comprar uno nuevo. Entonces ahí miren, ya cambié la frecuencia, la capacitancia del capacitor, y vemos que ahí la hice más pequeña y por lo tanto la frecuencia aumentó, es decir, el periodo disminuyó. Bueno, ¿alguna pregunta? Les quedo debiendo el otro, ¿no? El otro lo voy a tratar de ver cómo lo puedo implementar para que vean el otro simulador, el otro problemita, la aplicación que tiene estos circuitos digitales. Por ejemplo, aquí para juego de luces, hay otro para por ejemplo, utilizar un multiplexor y un demultiplexor, para que vaya sensando, por ejemplo, sensores o sirva para entrada de datos de un lado a otro. Lo estoy tratando de mejorar porque no es tan fácil, porque son muchas conexiones y a veces uno tiene que ser exacto en las conexiones, si no, no funcionan los simuladores. Lo mismo sería en la realidad, ¿no? Lo bueno de los simuladores es que uno puede probar, ensayar y ver si funciona y ya luego lo implementa en la realidad. A propósito de esto, bueno, voy a dejar de compartir aquí. Profe, una pregunta. Dígame. Uno ahí en lugar de poner estos LEDs, puede poner un display, digo. A ver, por ejemplo, si yo quisiera, bueno, sí, es decir, aquí un decodificador de display a 7 segmentos, yo lo podría poner aquí para que ver los números que vayan apareciendo, ¿no? Bueno, pues ya que lo preguntó, por ejemplo, si yo lo quiero ver en decimal, aquí se va encendiendo uno a uno, pero es como para un juego de luces variable. Pero si yo quisiera, por ejemplo, mirar cómo se van convirtiendo los números en binario a decimal, podía colocar un decodificador y un display, ¿no? A ver si yo tengo por aquí un display de 7 segmentos. Por ejemplo, a ver dónde están. Aquí tengo un display. ¿Se está mirando la pantalla? Sí, profe. Por ejemplo, yo podía conectar este display, que este ya me ahorra las resistencias. Y bueno, voy a ver si puedo conectar directamente. Pero que esto se vaya a... No, que no tengo espacio. Que de ver dónde me coloco esto. Bueno, voy a parar aquí un momentico a ver si lo puedo ver para la animación. Y tratar de conectar estas salidas del contador, por ejemplo, a ver, con este. Ya no me da por dónde. Lo voy a hacer más Bueno, pequeño. entonces, profe, para que aparezca en el display las conecta ahí a la entrada del decodificador, pues por las mismas de la entrada del decodificador. Sí, correcto. Sino que bueno, voy a quitar esto aquí a ver si me ayuda. Yo podía mirar los números en decimal, ¿no? De 0 hasta 9.
Bueno, no sé si, bueno. Es cuestión de buscarle espacio a esto. No, no me da espacio. Entonces sí, yo podía hacer lo que tú dices, ¿no? Mirar los números en decimal, colocando aquí el display. Vamos a ver. Esto es lo único que necesita. Bueno, aquí en este caso del simulador ya se está ahorrando el decodificador, ¿no? Y una vez ya está el display con su decodificador. Bueno, no sé si ahí me funcione. A ver, veamos si funciona ahí. Va bien rápido. Bueno, hay algo que no me muestra los números en orden, ¿no? Están saltando. Creo que hay alguna conexión que me le hace falta. Está mostrando como 9, 5. Pero sí se podría hacer, había que mirar qué es lo que pasa. Pero si tú quieres mirarlo, colocarle un display, pues en realidad lo que debía de colocar primeramente es que este simulador ya tiene internamente el decodificador. Había que colocar en realidad un decodificador, luego el display, ¿no? Y el decodificador había que buscarlo aquí donde está, que creo que es este es el decodificador para display, y colocarle el display de 7 segmentos que está por acá. Este es el display de 7 segmentos. A ver. No, este no es. Es otro, no es el que está, aparece así. Había que hacerlo mejor en el simulador multisim, que ese sí es más completo. Bueno, se me perdió por ahí. Bueno, se me volató. Bueno, les quedo debiendo eso. Ya lo voy a mejorar los circuitos para mostrarlos todo lo que se podía hacer. Ya el tiempo se nos acabó. ¿Alguna pregunta? Entonces, a ver, les decía que tienen que ustedes, para finalizar el curso, hacerse un proyectico, ¿no? Un proyecto de todo esto que estamos mirando ahí, de aplicación de los circuitos digitales. Se va a dejar a voluntad para que hagan, pero tiene que ser de circuitería digital, o sea, ver todo lo que se está viendo y lo que se va a mirar más adelante. Por grupos, ¿no? Grupos de 3 estudiantes. Tienen que pensar, pero que sea real, y como si no nos podemos ver, tienen que ustedes hacerse su video, ¿no? Su video para que me muestren por grupo qué es lo que han hecho y qué es lo que han aprendido de aplicación de circuitería digital. Yo no sé cómo se vayan a dividir en grupos de 3 estudiantes máximo para que utilicen todos estos conceptos teóricos y para que los apliquen en la realidad. Yo les puedo dar ideas de qué circuitos o qué proyectos pueden hacer, si lo quieren. Si no, sé que se deja voluntad para que ustedes al final del curso, ¿no? Eso va a tener una nota. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto. Voy a mejorar esos circuitos para mostrarles muchas aplicaciones que hay utilizando otros simuladores. Bueno, entonces si no hay preguntas, dejamos ahí la clase ya. A ver, el martes es festivo, no hay clase. Entonces el miércoles ya comenzamos los circuitos secuenciales y el jueves es el parcial, ¿no? De todo esto, de circuitos combinatorios. Sería hasta la clase de hoy, profe, el Sería parcial. hasta la clase de hoy, sí, señor. Ya. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a parar.